sentarme ahí en medio vuestra y decir, contadme vuestros testimonios de cómo fue el tema de la fe y las pruebas, cómo lo habéis llevado. Porque yo siempre que voy a compartir la palabra con alguien, oro para que la persona sea tocada. Pero siempre me quedo con eso de qué ha pasado. Y me gusta saber qué ha pasado. Pero aunque estaba muy tentada, pensé, no, voy a hacer mi última parte para que tengan el cuadro completo y así, y si alguien me lo quiere contar, pues genial, que me lo cuente por favor, porque yo estaré muy contenta de saber cómo os ha ido, cómo lo lleváis. Porque si Dios quiere hablarte, y eso siempre pasa, a través cuando abrimos la palabra, siempre pasa que Dios quiere hablarte, y eso es así. Debe haber algo, un resultado de ese que Dios te ha hablado. No puede ser que Dios te hable y que no ocurra nada, ¿verdad que no? Tiene que pasar algo. Y así espero que hoy también ocurra. Vamos a... Estas cosas de tantos micros, ¿verdad? Vamos a escuchar la lectura que corresponde a lo que he estado dando en esta trilogía de la fe. Siempre hemos estado basándonos en la misma lectura, no hemos cambiado de la lectura, solo que hemos ido avanzando, ¿vale? Así que vamos a escuchar Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos que van del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Hasta aquí. Hay mucho más y sigue siendo muy interesante, pero nos vamos a centrar. A veces es mejor poquito y digerir que no mucha información y después uno no sabe por dónde va. Como ya han pasado algunas semanas desde que comencé, gracias, eso me ayuda más, porque eso de estar medio quieta es un poco complicado, entonces así es mejor. Entonces, como ya han pasado algunas semanas, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hemos dado hasta aquí, ¿vale? Porque así refrescamos y recordamos. La primera vez que compartí este aspecto de la trilogía de la fe, meditamos en la fe que se mantiene en esperanza viva. ¿Y esperanza viva de qué? Desde luego tiene que ser viva, porque una esperanza nunca es muerta. Esperanza de esa herencia que tenemos que recibir. Tenemos una herencia que es la eternidad y la tenemos que recibir. Y tenemos que mantenerlo vivo. Y para ello, como cosa práctica, decíamos que todos los aspectos de nuestra vida aquí, o sea, nuestros objetivos, nuestros proyectos, no nos pueden apartar de esa esperanza en la eternidad. No pueden apartarnos, porque si nos apartan, uno espera una herencia y espera cobrarla. Y no hubo el momento de cobrarla, ¿cierto? Pues tenemos la eternidad como una herencia. Y ese es el primer aspecto que veíamos. El segundo, que fue la última vez que compartí aquí con vosotros, reflexionábamos sobre la fe que supera las pruebas de esta vida. ¿Recordáis que saqué una piedrecita pequeña
con un colador, que echamos harina, que eso eran las pruebas y que no zarandeaban. ¿Y qué dijimos? Que así como el oro es probado por fuego a altas temperaturas, lo beneficioso de las pruebas es que probaban nuestra fe, con la finalidad de que nuestra fe creciera. Porque nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe no se puede quedar igual, tiene que crecer. Y hoy, ya como tercera parte y concluyendo esta trilogía de la fe, no porque no haya nada más que decir, pero de este texto es lo que hemos extraído, vamos a ver la fe que alcanza el objetivo. Eso hoy nos vamos a centrar en eso, en la fe que alcanza el objetivo. Vamos a leer de nuevo versículo 8 y 9 de Primera de Pedro, que os lo veis aquí en pantalla, para que lo podáis seguir. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ahora dirá, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La impresión que yo tuve cuando medité este texto fue que de alguna manera el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, estaba cerrando un círculo en cuanto a la fe. Un círculo que había iniciado y que ahora lo cerraba. Y yo lo he titulado el itinerario de la fe. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo yo he llegado a esta conclusión? Pues fijaros, tenemos una eternidad que nos está reservada y comienza ahí. El itinerario comienza ahí, con esa eternidad. Para eso es necesaria la fe. Tú necesitas fe para creer en algo que no has visto, que tienes prometido pero que no has visto. Y es necesario. En este recorrido, en este itinerario, pasaremos por pruebas. Y esas pruebas sigue siendo necesaria la fe para vencerlas. O sea, la fe sigue siendo útil. La fe es muy útil y muy práctica. No es algo abstracto. Esas pruebas te harán pasar por un proceso. O sea, vamos siguiendo el itinerario. Ese proceso hará que tu fe madure. No sé cuántos años llevas de creyente, pero sean los que sean, tu fe ha tenido que crecer. No se ha podido quedar chiquita. Si no es una fe que sufre enanismo, y eso en el Señor no es posible. Así que la fe en ese proceso de las pruebas te hace crecer, te hace madurar, te hace depender de Dios cada día más. Y por último, cerramos el círculo, vas a cobrar la herencia. ¿Y qué es esa herencia? La eternidad, donde la fe ya no será necesaria. La fe es necesaria para ese inicio y recorrido, pero al final la fe ya no te hará falta, porque habrá cumplido su objetivo, el objetivo final. Este itinerario que tenéis aquí en pantalla combina perfectamente dos teologías. La teología del triunfo juntamente con la teología del sufrimiento. Las combina perfectamente. ¿A nadie le gusta el sufrimiento? No. A mí, desde luego, no. Nadie es masoquista aquí. Pero lo cierto es que la palabra de Dios combina las dos. Hoy en día es muy fácil hablar de éxito y hablar de, yo qué sé, ¿de qué? Y no nos gusta el sufrimiento. Pero es que las dos combinan a la perfección. Fijaros, según los eruditos dicen, y el texto indica, fijaros lo que escribió el apóstol Pedro en el versículo 11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, fijaros, anunciaba de antemano y pone de modelo a Jesús,
los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, Jesús como modelo vino como un siervo sufriente, no se quedó en la tumba, resucitó y hoy tiene gloria. Y son las dos combinadas. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, ¿qué nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo? La Biblia lo enseña así. Y dice que el apóstol Pedro fue impactado como testigo ocular por eso. Y que eso fue uno de los motivos por los cuales escribió este texto que os estoy leyendo. Él fue un testigo ocular de los padecimientos de Jesús. Él prometió seguirle y le negó, ¿recordáis? Y luego cuando Jesús le miró, él lloró. Y lo maravilloso ahí no fue ese hecho, eso fue algo vergonzoso, sino que después ese Jesús resucitado le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Las 3 veces que le había negado, porque le dio la oportunidad de cambiar. Y eso es lo maravilloso que tiene nuestro Dios para con nosotros. Entonces, él, impactado por eso, escribe estas palabras que hablan de los sufrimientos de Cristo y habla de que nosotros pasaremos por lo mismo, Pero fijaros que dice, y ahí nos vamos a centrar, obteniendo el fin, y lo habla como punto final de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Veis cómo cierra el círculo? Bueno, es como más que nada es un rectángulo, que un círculo, no me quedó. No soy muy buena dibujante y no me quedó el círculo, pero obteniendo el fin de vuestras almas. La palabra almas no se refiere a emociones aquí, se refiere a todo el ser de la persona, ¿de acuerdo? A todo el ser. Ahora, nos podría surgir una pregunta. A ver, si la salvación ocurre en el momento más o menos progresivo, no sé, puntual, en el que yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿cómo aquí lo pone como punto y final? No hemos sido salvados. ¿Por qué aquí Pedro dice obteniendo el fin, que es la salvación de vuestras almas? ¿No es un poco chocante? ¿Qué está pasando aquí? Es porque la salvación hemos de entenderla como un paquete completo. Ya os voy a explicar de qué se trata el paquete completo. Algunos lo sabéis. No es nada nuevo, pero bueno refrescar lo que sabemos en el Señor, ¿vale? Y voy a poner el ejemplo de una carrera de caballos, porque va de perlas, ya veréis que sí. La carrera de caballos, los caballos están encerrados en un cubículo, esos puras sangres, con esos jinetes que los van a hacer correr la carrera, pero ellos están encerrados en un cubículo. Hay una puertecita que les impide correr la carrera, ¿cierto? Hasta que no se toca el pistoletazo de salida, no se abre la puertecilla y el caballo sale corriendo. Algo parecido ocurre con nosotros. Nosotros tenemos un punto de inicio. Al igual que el caballo está encerrado en un cubículo y hay una puerta que le separa para poder correr la carrera, nosotros estamos separados de Dios. ¿Por qué causa? Por el pecado. Y nos mantenía ahí encerrados. No podíamos correr la carrera de la vida según Dios tiene preparada para nosotros. La podíamos correr, claro que sí. La gente camina y va por la vida y vive la vida. Pero no a la manera de Dios. Y eso nos tenía separados. Ahora bien, el punto de inicio es cuando esa puerta se abre. ¿Quién es la puerta de la salvación? Jesús. Él es la puerta que se nos abre para que nosotros podamos tener relación con Dios. Sin Jesús no es posible. Y entonces nosotros comenzamos a correr la carrera, al igual que el caballo. El caballo va a correr la carrera.
la corre y tiene un proceso. La carrera es todo un proceso, ¿verdad que sí? Con obstáculos, con vallas, a veces trozos lisos. Imagínate la carrera como quieras, ¿eh? Pero, ¿quién va a ganar? El que llegue al final. Si no se llega al final, no se corre la carrera. Y eso para nosotros también es salvación. Hemos tenido un inicio, pero la salvación continúa. En la carrera de la vida, cuando tú vives según Dios, tú estás corriendo, tú estás dejando atrás el pecado. Tu vida está siendo cambiada. Tú estás avanzando en esa carrera. Y eso es salvación. Tú estás siendo salvado. Salvado de ti mismo, salvado de tus pecados, salvada de tu vieja manera de vivir. Estás siendo cada día salvado. La salvación continúa. Para algunos creyentes entienden que ese punto de inicio es el todo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que ese proceso es de salvación también. Hoy en día tú estás siendo salvado. Tú estás siendo transformado. Por eso Santiago dirá que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir que la fe sin obras es muerta? Es imposible que nosotros agrademos a Dios por nuestras obras de justicia. Imposible, eso lo sabemos. La salvación es por gracia, cierto. Pero ¿qué dirá Efesios 2:10? Fijaros bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tú eres una nueva creación. ¿No has leído alguna vez que tú eres una nueva criatura? Aquí lo dice. Y Pedro, fijaros el versículo 23, que dice, pues habéis nacido de nuevos, no de una simiente corruptible. Nosotros habíamos nacido de nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Y eso era corruptible. Esto estaba sometido a corrupción. Por eso envejecemos, por eso morimos. Pero dice que espiritualmente tú eres una nueva criatura porque tú ahora has nacido, eres una nueva creación. Y esa nueva creación dice, habéis nacido de nuevo, ya no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿Por qué? Porque Jesús es incorruptible. En Él no hay pecado. En su naturaleza no puede haber pecado. Y tú has nacido de ahí. Y eso, que parece, eso te hace correr la carrera de la vida de una manera muy diferente. Y luego seguirá diciendo, en Cristo Jesús, dirá Efesios, para buenas obras. Las cuales, atención, Dios preparó de antemano para que tú y yo, que estamos corriendo esa carrera, anduviéramos en ella. ¿Y qué son las obras de antemano que Dios ha preparado? ¿Eso qué es? Pues es muy sencillo. Dios quiere que seas su pueblo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Pero ese pueblo no se puede regir por las reglas de este mundo, que están sometidas al pecado. Se tiene que regir por la Constitución que Él nos ha dado. Y esa Constitución son sus mandamientos. Igual que en la Constitución española, o de los siete países, han dicho que éramos aquí, de diferentes lugares, pues en los 7 que somos, en cada lugar la Constitución tiene sus cosas. Y si tú eres un ciudadano de ese país, ¿tú qué vas a hacer? Tú te tienes que saber la Constitución, porque tú tienes que saber cómo vivir. No te tienes que inventar nada. Si yo me voy a Uruguay o yo me voy a Brasil, yo no tengo que inventarme ningún código de circulación. Yo tengo que aprender el código que ahí hay y respetarlo. De la misma manera ocurre en el creyente.
Es igual. Esas son las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú camines en ellas. No son otras. Ahora, si no las conoces, ¿cómo vas a hacerlo? Esa es mi pregunta para ti. No tienes que inventarte nada. ¿Sabéis? Las religiones se inventan cómo amar a Dios. Yo he observado eso en todas las religiones. Pero Dios dice cómo quiere ser amado. Y como dice una amiga mía, punto y pelota. Punto y pelota. Y esa es nuestra parte. Nosotros debemos correr la carrera de esta manera. Y por último, ¿qué va a pasar con el caballo? Que habrá un caballo ganador, ¿cierto? Y ese es el que le dan, al jinete le dan la copa, a él le ponen un pirindolo aquí, esa cosita para que luzca. Y ese es el pura sangre ganador. Y nosotros tenemos una meta final de la carrera. Claro que sí. Obteniendo la salvación de vuestras almas. Y esto es salvación. Hasta el final sigue siendo la salvación. La salvación no comienza un día que tú dices, creo en Jesús. Haces un curso de discipulado y te bautizas. Y a correr, que son 4 días. No. Eso es tu punto de inicio. Y hasta que Jesús no vuelva y tu cuerpo sea resucitado y glorificado, tú estás corriendo la carrera. Y esto es así. Ahora, a diferencia de las carreras de caballos donde solo hay un ganador, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues en esta carrera de la vida, todos aquellos que corramos la carrera, tendremos victoria. Todos. Ni uno se quedará atrás. Pero hay que correrla bien. ¿Sabéis? Me gusta mucho el apóstol Pablo cuando decía, he corrido bien la carrera. Yo digo, cuánto anhelo, Dios, poder decir lo mismo. Saber que está llegando el final de mis días aquí y poder decir exactamente lo mismo. He corrido bien la carrera. ¿No te gustaría poder decir lo mismo? ¿No te gustaría poder decir, estoy llegando al final de mis días, pero mis días no se acaban porque me espera una eternidad y yo he corrido bien la carrera? Algunas veces con algún tropezón, ok, no pasa nada, pero hemos de continuar para adelante. Como dice el dicho en español, para atrás ni para dar impulso. Así debe ser en la vida cristiana. Y si alguna vez fallamos, hay que recuperar y seguir la carrera. Dice el versículo 10, de qué manera ese plan salvífico fue anunciado. Fijaros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos que inquirían, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, y eso tiene que ver con nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí tenemos el plan de salvación. Ese plan maravilloso a través de Jesús. Y tal como dirá en Hebreos capítulo 1, versículo 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él ha unificado todo. Él ha hecho que esa eternidad que nos espera, que todavía no la estás viendo, tú la puedas tener por segura.
Porque Él ha unificado el tiempo pasado cuando tú todavía no le conocías, el tiempo presente, que es el que corres la carrera, y el tiempo futuro. Y Él lo ha hecho presente. ¿Sabéis? Hay un texto que dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Y tú dices, pues yo estoy en el banco de la iglesia. ¿Cómo que en los lugares celestiales? Porque a los ojos de Dios es algo hecho. En la eternidad eso es algo que está hecho. Dios ya te ve allí, porque ya estás allí. Pero tú en el plano terrenal estás aquí todavía. Pero en Jesús todo está unificado. Hermanos, nuestra fe debe estar depositada no en una religión, sino en una relación con el Dios vivo y verdadero. Y cuando digo relación, me gustaría parar un momento, porque esa es una frase que es muy de moda. No, yo no estoy en ninguna religión, yo estoy en una relación. Pero ¿qué es exactamente estar en relación con Dios? No es un colega, no es relación de colega. Un padre puede tener puertas de comunicación abierta con sus hijos, sí, y debe tenerlas. Pero es el padre, y al padre se le respeta, y al padre se le obedece, así dice la Biblia. Entonces, nuestra relación con Dios es una relación de respeto y obediencia. Él es Dios. Él no es el colega que yo uso cuando a mí me va bien. Eso es tomar el nombre de Dios en vano y eso es un pecado. Ah, ahora me conviene Dios. Oh, Dios, clamo y Dios me ayuda y todo el mundo ore. Y después me olvido de Dios y yo vivo mi vida como me da la gana. Eso no es relación con Dios. Eso, perdonadme, es un cachondeo. Eso es lo que es. Y a Dios se le respeta. Porque hay un abismo entre Dios y nosotros. Lo que pasa es que en nuestra sociedad la relación padres e hijos está tan trillada, tan bajada de nivel, que los hijos se pitorrean de los padres. Y pensamos que con Dios es lo mismo porque le llamamos papá. No, no señor. A Dios se le respeta y Dios exige respeto. Y eso es así. Por tanto, no es una religión, es una relación, pero es una relación de respeto, de sumisión, de obediencia. Cercana, claro, a través de Jesucristo tenemos entrada gratuita. Pero eso no quiere decir que yo pueda decirle a Dios lo que quiera y pueda decir, pues ahora te digo esto y ahora te digo aquello y ahora alterco contigo y ahora lo que me da la gana. Y te cuestiono. A Dios no se le puede cuestionar. Es Dios. Y eso nos tiene que quedar claro para correr bien la carrera. Después, nuestra fe no debe estar depositada en una organización o en una denominación. Yo voy a otra iglesia, hermana, ¿de qué denominación eres? Como si allí hubiera la verdad absoluta y pura. No existe en ninguna denominación la verdad absoluta y pura. Pertenezcas a la que pertenezcas. No existe. Estamos donde queremos estar y donde creemos que Dios nos ha puesto. Pero no porque sea perfecta. No existe eso. Nuestra relación es a través de Cristo como un organismo vivo de un pueblo. Y eso se tiene que notar en la vida de pueblo, en cómo vivimos y cómo nos manejamos. Hoy en día todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere medallas y todo el mundo quiere títulos, que no digo que esté mal. Se llevan anillos de profeta y anillos de todos lados. Yo nunca había visto tantos anillos como ahora. Madre mía, qué barbaridad. Dije, ¿y esto? No. Hay una sola cabeza, que es Cristo, que es el que manda. Y todos sometidos a Cristo nos servemos unos a otros, en el lugar que Él nos haya puesto. Puede ser más alto, puede ser... es igual. Pero eso marca una diferencia. Y, por último,
nuestra fe tiene que haber pasado de la asociación a la convicción, porque si no, no ha crecido. Un hombre que se llama Arthur Benoni dijo lo siguiente: la fe no es una sensación, ni vista ni razón. La fe es tomarle la palabra a Dios. Por tanto, nuestra fe, hermanos, debe estar depositada en Dios y por eso debe mantenerse en esperanza viva. Y debe superar las pruebas de esta vida, como hemos hablado, y debe perseverar hasta alcanzar el objetivo de una eternidad con Dios. Ese es el itinerario que tu fe y mi fe deben recorrer. Voy a terminar haciéndote una reflexión, a modo de preguntas, pero una reflexión, y quiero que lo pienses. ¿Ya has tenido tu punto de inicio de la fe? ¿Ya has dicho, sí, yo estoy convencida de que Jesús es el Señor y el Salvador? Y que me da entrada a Dios y que yo he entrado en un pacto con Él. Yo ya he hecho este paso. O quizá todavía no. Porque si no lo has hecho, no hay pistoletazo de salida todavía. Puedes pasarte años en la iglesia y nunca correrás la carrera cristiana. Si ya lo has hecho, genial. Si ya eso es así, entonces, ¿cómo estás corriendo la carrera? Una vez alguien me dijo, me llaman Tony por una cuestión, ¿vale? Yo sé que Tony es diminutivo de Antonio, no de Antonia, y a algunos aquí les choca mucho. Pero alguien me dijo, Tony, yo estoy estancado. Hace tiempo que estoy muy estancado. Yo le dije, pues siento decirte que en la vida creyente eso no puede pasar. ¿Cómo que no? No. Porque la carrera sigue. Si el caballo se para, el caballo no corre, no avanza. Por tanto, atrasa porque todos los demás siguen corriendo. No es que te estanques, es que no avanzas. Y por tanto, atrasas. Quizá dices, pues estoy atrasado. Pues no estoy corriendo la carrera de la vida, conforme Dios quiere que la corra. Pues hay que ponerse las pilas, porque para eso tenemos al Espíritu Santo. Y funciona. No es alguien a quien le cantamos bienvenido, bienvenido, como si ya no estuviera. Claro que está. Ya lo hemos recibido, ya está. Y Él es el que debe hacernos correr la carrera. Y nosotros, Él es como el jinete, el jockey, que va encima, ¿no? ¿No se llama así? Sí, vale. Chiquitín, pero eficaz. Porque sin Él el caballo se iría para todos los lados. Y tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para hacernos correr la carrera. Y mi última pregunta de reflexión. ¿Sigues una religión por asociación o por convicción? ¿Eres un creyente convencido o no? Porque si no hay convicción, algo hemos de meditar. Tenemos que estar muy convencidos a estas alturas, habiendo crecido en la fe de quiénes somos, en quién hemos confiado, en quién esperamos, en quién permanecemos y no irnos para atrás. Y eso no quiere decir que no la pasemos mal. Claro que sí. Las pruebas, son aflicciones. Pero hemos de continuar hasta el final. Y hay final. Y el final es glorioso. Y han comenzado, Marta, con una alabanza. Y yo dije que esta serie de trilogía la quería terminar siempre con una canción. Y resulta que buscaba una canción. Y me faltaba algo. Y descubrí esta, que aparte que me encanta, resume,
si la escuchas, y os voy a pedir que la escuchéis, resume toda la trilogía de la fe, la resume. De manera, para mí, es una letra magistral, de esas letras que yo digo son ungidas. No todas las letras para mí son ungidas, pero esta lo es porque es muy bíblica y describe bien lo que es esa fe que tiene un inicio y un punto final. Y os voy a dejar con esto, a medida de, se llama la canción del peregrino, a medida de que las reflexiones. Y recuerda una cosa, estés en el punto que estés, y ese es mi ánimo para ti. No